¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, pero bueno, aprovecho a saludar a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Carlos, Adriano, Cobursa, Tito, 09 Michael, Manuel, Roberto, Ricardo, Diego Segovia, bueno, montón de amigos, el amigo Cristian, el amigo Crist, muchos amigos que verdaderamente les agradezco el apoyo. Anda dando vueltas el fan club también. Así que nada, les agradezco de corazón el apoyo, las muestras de cariño, las muestras de afecto. El canal cuenta con la colaboración del amigo Miguel. Quiero que sepan que cualquier respuesta que haya en sus comentarios del amigo Miguel está avalada por mí, dado que compartimos criterios técnicos y es una persona que conoce mucho. El canal también cuenta con la participación especial del querido Gregorio Casa, que tiene su canal, bastante entretenido, muy buen contenido el que sube. Así que nada, siempre va a haber una pincelada de humor, sarcasmo e ironía de la mano del amigo Gregorio. Hace tiempo que tengo ganas de hacer este video, si bien es algo básico, pero bueno, en un video me vieron criticando la mano de obra de Tipejo Videos, donde no podía realizar en forma satisfactoria un cambio de válvulas, un cambio de cueritos. Si bien esto lo hago para demostrar cómo se hace verdaderamente, sin necesidad de ser estudiante en ingeniería ni nada que se le parezca. Entre paréntesis, ahora que sos o que estudiás ingeniería en robótica, espero que ayer te hayas hecho presente en la marcha donde obviamente avalaban la educación pública. Si bien este es un canal apolítico, pero bueno, un tipo que se vanagloria tanto de estudiar y estar muy avanzado en su carrera de ingeniería en robótica. Espero que haya estado ayer poniéndole el pecho, obviamente, a la escuela, salvo que estudie en facultad privada. Bueno, yo soy un muchacho que hice la primaria, la secundaria y mis estudios terciarios, todo en escuelas del Estado. Así que nada, si bien, como dije, este es un canal apolítico, espero que haya hecho lo que corresponde. Bueno, cuando vi ese video y me dediqué a criticarlo, muchos de sus lacayos me dijeron: ¿por qué no mostrás vos cómo se hace? Bueno, yo generalmente suelo hacer cambios de grifería. Los dueños de los domicilios a veces me regalan las griferías viejas, yo las junto y generalmente se las regalo a un muchacho que pasa por el taller después de hacer limpieza y se lleva lo que es metal. Bueno, he regalado muchas cosas, hoy en día por ahí tienen un valor como repuestos, porque muchas de estas cosas que yo he tenido hoy no se consiguen. Vamos a hacer un contenido básico, elemental, que muchos amigos dirán: no es necesario que mostres eso. Sí, vamos a explicarlo bien, vamos a hacerlo como corresponde. Hoy que pasó el tiempo y ya te instruiste y ya sabes un montón y ya das cátedra y ya hablás de cosas como si supieras, estaría bueno que hagas vos un contenido de este tipo mostrando cómo se hace, cómo lo haría un tipo que sabe y tiene tu capacidad de hoy en día. Yo lo voy a demostrar, dado que, bueno, hoy en la mañana realicé un cambio de grifería en un bañitori, saqué el lavatorio completo, obviamente me regalaron la grifería y dije: qué mejor ocasión que esta para demostrar esto. Dado que en su momento me sentí un poco mal porque teniendo montones de estas cosas para poder hacer esta demostración, que quizás también pueda llegar a tener sus críticas, la diferencia es que yo hago esto desde los 14 años. Listo, vamos a lo que vinimos. Imagínense que la amorcita Barbero, la querida Barbero, es el lavatorio donde está montada esta grifería. Acá en el medio, obviamente, iría el pico, acá irían las campanas, después los volantes, con dos tornillitos
que pueden ser de 3.16 o de 5.32. De paso vamos a mirar qué herramientas generalmente se necesitan para este tipo de cosas, que las vamos a describir de primera a última, como para bueno, poder desarrollar esta tarea. Vamos a necesitar, en principio, destornillador Phillips o destornillador plano, depende el tornillo que tenga el vástago, obviamente, para poder aflojar lo que vendría a ser el volante. Si bien las opciones van a ser algunas de estas dos, o plano o Phillips, yo generalmente recomiendo que sean de estos cortitos, dado que por ahí en algunos baños nos encontramos con que al ponerlo acá nos pegaría, si fuese este, o ni hablar este, nos pegaría con por ahí la jabonera, por ahí el portacepillo de dientes, en fin. Con estos destornilladores, cuando hubo ese tipo de circunstancias, se pudo desarmar siempre sin problemas. Yo aconsejo estos, sugiero estos. Después, bueno, si tienen la posibilidad de sacarlo con cualquier destornillador de cualquier largo, denle para adelante. Mientras no sea uno de electrónica, hagan tranquilos. En segundo orden, vamos a necesitar una pico de loro, y no es para aflojar los vástagos. En estos casos que tengo acá, tengo dos casos, dado que esta grifería sufrió un cambio de vástago y le buscaron uno parecido. Bueno, los vástagos, en este caso, uno es hexagonal, el otro tiene la muesca para que entre una llave ajustable. También se podría aflojar con una pico de loro, pero no es lo aconsejable, dado que podríamos dañar la rosca de la campana. Si bien esta es una grifería Peirano, donde no iría este tipo de roscas, en otras griferías sí, y se puede dañar. La picoloro la vamos a utilizar netamente para sostener, espero que se vea, me voy a parar, para sostener esto que iría debajo del lavatorio, debajo del lavamanos, debajo del vanitori, porque es importante que a la hora de imprimir torque, dado que no sabemos si este vástago fue aflojado hace 10 minutos, 15 años o nunca fue aflojado, esto puede llegar a estar pegado y no sabemos qué fuerza vamos a tener que ejercer en el vástago para poder aflojarlo. Entonces, ¿qué puede pasar? Si está muy pegado y no tenemos la asistencia de la pico del oro aguantando de abajo, esto puede llegar a girar todo, como se está viendo. Espero que se vea, si no voy a arrimar un poquito más el celular. Esto lo vamos a dejar caer ahí. También les pido disculpas porque seguramente lo van a ver en espejo. Pero bueno, acá estamos en la posición que queríamos. Por ahí, quizás ahí se ve mejor. Si esta grifería, esta válvula, no la tenemos de abajo, lo que vamos a generar es el efecto que se ve ahí, que se dobla lo que sería la T de transferencia. Entonces, al momento de imprimir torque para aflojar el vástago, lo que nos conviene hacer, y sería lo lógico, es agarrar con una pico de loro el cuerpo de la válvula, el cuerpo de la grifería, y ahí sí imprimir torque para aflojar el vástago. Bueno, una vez que lo tenemos flojo, como se vio, lo sacamos. Muy probablemente la valvulita no salga, ya sea porque se quedó clavada abajo, dado que es una falla también. Ahora que ya aflojamos y expliqué el porqué de la pico del oro, vamos a liberar esta parte de la grifería y vamos a utilizar solamente una parte para demostrar lo que sigue.
Vamos a agarrar acá, simulando que estamos en el lavatorio. La valvulita, como pueden ver, no salió. Acá tenemos el vástago. El vástago, Peirano, tiene juego en el eje del vástago. Ya le vamos a solucionar ese tema, pero vamos por partes. Vamos a sacar la valvulita con la ayuda de una pinza de punta. En este caso es preferible que sea larga y de picos finitos, dado que por ahí a veces las más cortas no logran entrar del todo. Quería que vean este detalle. Adentro, espero que se aprecie, tenemos el asiento. En ese cilindro, se podría decir, en ese cañito que se ve de bronce allá abajo, es donde apoya la válvula. Bueno, eso, para que sea una tarea realizada en forma satisfactoria, hay que fresarlo. Vamos a necesitar la intervención de la fresadora para válvulas, que vendría a ser algo como esto. Hay de distintos modelos. Esta broca se cambia para los distintos tipos de griferías, dado que hay de media, 3/8 y 3/4. Pero antes les voy a comentar algo que puede pasar, y es que la válvula, que el asiento de válvula esté demasiado filoso y demasiado finito, y la válvula se quede clavada, la goma de la válvula, el cuerito, se quede clavado en el fondo de la grifería. Yo en una época me fabricaba con unas hojas de sierra, que por ahí se rompían circunstancialmente, me fabricaba una especie de punta larga y le hacía el manguito, tengo que tener dando vueltas, un montón, y le hacía el manguito con un pedacito de caño de polipropileno de media, lo llenaba con poxilina, en el agujerito de la sierra le cruzaba un clavito, espero que se entienda lo que digo, quedaba una especie de sierrita, pero le hacía punta y me permitía barrer dentro de lo que vendría a ser lo que une esta válvula, acá tenemos la entrada del flexible, que va a permitir que el agua salga por ese agujero que vemos ahí, haciéndose solidario con esta parte, que es la que conecta con la T de transferencia. Esta T de transferencia, como dije, en el mejor de los casos, si ustedes no la tendrían con una pico del oro, como mostré, espero ser claro, como mostré, si ustedes no tendrían de esta manera al momento de imprimir torque, siempre hay que tenerla en el sentido de aguantar la fuerza, obviamente. En el mejor de los casos, esto se gira, como esta va con un retencito, posiblemente la puedan llegar a resolver bajando la grifería, cambiando el retén. Ahora hay otros casos donde esta T de transferencia viene soldada, sí, viene soldada acá de esta manera, y si se corta, muchachos, ahí vamos a tener que bajar todo, soldarla como corresponde, y bueno, ya ahí si se dañó vamos a tener que cambiarla y soldar una nueva T de transferencia. Vamos de vuelta a simular que esta válvula está montada en el lavatorio. Vamos a fresar el asiento. Vamos a poner la fresadora. Le vamos a dar 4 o 5 vueltitas en un sentido, 4 o 5 vueltitas en otro, 4 o 5 vueltitas en un sentido, 4 o 5 vueltitas en otro. Obviamente yo lo puedo sacar y mirar, dado que tenemos la válvula en la mano. Pero
ustedes, yo, el que esté haciendo la tarea, y tengamos montada la válvula en el lavatorio, en el bañitorio, si queremos ver cómo quedó, vamos a necesitar una linternita. Hoy en día se utiliza mucho el celular y vamos a mirar que brille parejo. Si no logramos que brille parejo, lo que vamos a hacer es hacerle una nueva pasadita para matarle el filo, y que no dañe rápidamente la válvula que vamos a poner. En este caso lo podemos soplar. Si está puesto nos va a saltar una gotita de agua. Y bueno, ahí estaríamos en condiciones de montar una válvula nueva. Como dije, acá tenemos el vástago, que tiene juego. Tenemos un prensa-estopa. Obviamente lo vamos a tener que desarmar con la intervención de dos llaves francesas. En este caso podemos utilizar una francesa, una pico de oro. En este caso, para que entren las dos herramientas, vamos a tenerlo ahí. Y vamos a aflojar lo que sería el prensa-estopa. Se llama prensa-estopa y estoy diciendo obviedades, pero bueno, puede haber gente que no lo sepa, como era el caso de este muchacho. Y acá tenemos el eje del vástago. Acá tenemos el sinfín. Y bueno, como les estaba diciendo, el prensa-estopa, ahora ya se utilizan retenes de este tipo. Hay de muchas medidas, una determinada cantidad de medidas, una determinada cantidad de tipos. Pero bueno, hoy se trabaja con esto. O esto es así. Simple y sencillamente así. Ahí. Nos podemos ayudar, si queremos, con un destornillador para bajarlo parejito. Si no, una vez que lo tenemos ahí, ya con el prensa-estopa lo podemos ayudar a bajar. Esto obviamente no hay que apretarlo con 200 kilos de torque. Esto simplemente hay que arrimarlo. Notaron que no lleva teflón. No es necesario que lleve teflón. Ajustamos. ¿Cómo vamos a saber hasta qué punto ajustar? Nos vamos a dar cuenta en la dureza que tenga el eje del vástago al momento de girarlo con el volante. Si yo lo tuviese, lo pondría y probaría. Acá notamos que le falta un poquito de ajuste. Al ajustar esto, ¿qué pasa? El retencito de goma se hincha y se expande haciendo pared entre el eje de vástago y el cuerpo del vástago. ¿Qué puede pasar acá? Puede pasar que ya haya demasiado desgaste en el eje del vástago. Y ahí, que no está bien, porque cuando se llegan a estas situaciones, lo aconsejable es cambiar el vástago. Pudiéramos, y espero que esta parte capaz no la tendría que decir, pero la vamos a mostrar para que vean cómo se trabaja realmente en los domicilios. En esta parte le vamos a poner acá, en esta parte, donde trabaja el retén o la estopa o el hilo grafitado, que se pone de esta manera, nada que ver con el sinfín, Lo vamos a hacer bajar un poquito hasta donde comienza el sinfín. ¿Dónde comienza el sinfín? No sobre el sinfín. No tiene nada que ver el sinfín.
unas vueltitas nada más, y lo volvemos a montar. Observen cómo entra sin hacer fuerza y ya se siente el cambio de diámetro. Ahora armamos nuevamente el prensa estopa y ya notamos que hay tiraje. Esto, obviamente, van a estar los amigos que van a decir: Tano, en esos casos ponele el vástago nuevo y se terminó el problema. Por supuesto. Pero bueno, quiero mostrarles cómo es el cambio de una válvula, de un cuerito, que a veces es lo más sencillo de la plomería y también a veces lo más complicado. Ahí ya con eso que hicimos de la colocación del retén, a mí me ha pasado de estar en un domicilio que no haya retenes, que no haya estopa, que no haya hilo grafitado. Podría ser un domingo. Lo he realizado con una bolsita de supermercado. Se hace una tirita, se enrosca y cumple la función de prensa estopa. La estopa, que literalmente es estopa, pueden desarmar esto y encontrar que hay hilo adentro. Bueno, es estopa. Lo apretan, dado que lo que hay que hacer, como dije, es lograr sellar con determinado tiraje el eje de vástago con el cuerpo de vástago, evitando la pérdida por acá. Porque después le va a pasar que no les va a perder más por el pico, pero quizás noten la pérdida de ahí. Esto se corrige con un poquito de ajuste, apretando o aflojando, en caso que les quede muy pesado. Si les queda muy pesado, no va a haber pérdidas. Si le queda muy liviano, puede que no, puede que sí, se corrige arrimando un cachito, como dije. Espero no ser tan pesado, porque sé que es una información media básica, pero bueno, está bueno que lo sepan. Lo otro que generalmente hacen, y es un error, es agarrar una valvulita, tirarla ahí adentro y armarla. Puede pasar que el vástago no caiga en el centro. Pueden pasar que armen, choquen. Bueno, montones de cosas. El montaje de la válvula en el vástago se hace afuera. Voy a agarrar esta valvulita que le falta la goma. Le falta la goma, pero bueno, va la gomita negra con la tuerquita. Son novedades. Para mostrarles esto. ¿Ven esta diferencia de luz que hay acá? Bueno, esto lleva una gomita blanca que a mí nunca me dio resultado, dado que hay valvulitas, cueritos. Con este rebaje, bueno, ahí iría la gomita, la guarnición, el retencito, el buje, como le quieran llamar, que obviamente absorbe esta luz. Pasa mucho y no le encuentran la vuelta a algunos. Es una pavada, pero no le encuentran la vuelta. Que con la presión del agua, cuando abrimos, esto pistonea acá adentro. Este pistoneo es un ruido que está bien. El amigo que sabe hacer esto o el plomero me está viendo y se está riendo. Bueno, ¿cómo lo solucioné yo solo, sin que nadie me lo cuente? Que tampoco es que descubrí la fórmula de la pólvora. Simplemente no me daban resultado las gomitas, los bujes, esos que venían. Entonces decidí utilizar tarugo. Bueno, en este caso tengo de 6 milímetros, que va más que bien. Hacerle el bujecito con el tarugo. Obviamente nos va a quedar largo. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a cortar. Una vez cortado, lo vamos a poder montar
tranquilamente. Ahí, si acá tendríamos la gomita, y me lamento mucho no haber tenido una gomita para mostrarlo, pero ponemos la gomita, la tuerquita, y esto obviamente iría ahí. Esto lleva, y en algunos casos a veces no pasa nada que no lo tenga porque es cónico, pero lleva una gomita de plástico que a mí no me gusta para nada. La traen los vástagos nuevos, una arandela de plástico, que obviamente va a ser el sello entre la válvula y el vástago. 3 vueltitas de teflón, 4 vueltitas de teflón, más que suficiente. Entre paréntesis, hay algunas arandelitas de fibra. Paréntesis. Hay algunas arandelitas de fibra que vienen con los vástagos y van perfecto. Cierro ese paréntesis. Siempre que vayan a montar el vástago, fíjense que esté en la posición abierto, o sea, que la válvula esté chocando contra el vástago, en este tipo de vástagos. Porque pasa mucho que algunos lo arman con el vástago en esta posición, que sería la posición cerrado, y terminan haciendo fuerza el asiento contra la válvula, rompiendo todo prácticamente inmediatamente. Y si no es inmediatamente, se resiente y se resiente en serio. Tenemos el vástago en la posición abierto, lo montamos nuevamente. Obviamente lo vamos a girar primero hasta que haga tope. Una vez que hizo tope, el ajuste es este. Listo. No se agarren una Stilson así de grande, una francesa de 2. Ese es el ajuste. Ahí ya queda para trabajar. Arman la campanita, arman el volante de vuelta, apretan el tornillito Phillips plano, abren la llave de paso y controlan. Debería quedar todo perfecto. Lo quería hacer en una parte, pero bueno, va a quedar para una segunda, que son las mismas 40, dado que en esta válvula vino otro tipo de vástago que no se diferencia en nada más que quizás para aflojar el vástago no se pueda utilizar, en caso de que tengan, caso de que lo hagan con eso, una llave fija. Van a estar limitados a trabajar con una llave de boca, cosa que no aconsejo, o una francesa. No puede ir una pico del oro, no puede ir otra cosa. El prensa estopa en este caso es redondo. Van a tener que verse en la obligación de utilizar una pico del oro para aflojarlo. Y ahí sale. ¿Por qué digo que únicamente van a poder usar una francesa en esto? Porque esta rosca que ven acá, esta rosca que ven acá, es la rosca de la campana. Si ustedes lo dañan, si yo o cualquiera que estemos haciendo esto, nos vemos obligados, tentados a aflojarlo de esta manera, dado que acá arriba es cónico, no nos va a morder nunca la llave, la pico del oro, puede que lastimemos la rosca. Entonces, lo correcto es trabajarlo con una llave francesa. Por eso digo, cuando generalmente hago videos de este tipo, las herramientas fundamentales, indispensables, el cambio de cuerito que por ahí está tan degradado por algunos clientes que dicen, eso me vas a cobrar por cambiarme un cuerito, si eso lo hace cualquiera. Hay que tener por lo menos una pico del oro, una fresa, una pinza de punta, 2 llaves francesas y 2 destornilladores. Miren todo lo que hay que
comprar todo lo que hay que tener para que el plomero pueda llegar y realizar la tarea que a muchos le parece una pavada. Que bien, es una pavada. Pero cuando me dicen eso es una pavada, yo digo, ¿por qué no lo realizan ustedes y me llaman a mí? O sea. Pero bueno, quería más o menos mostrarles, ya que me desafiaron, a ver vos cómo lo haces. El que considera que dije algo que no corresponde, hice algo que no corresponde, mostré algo que no corresponde, por favor me lo hacen saber en los comentarios, dado que todos nos podemos equivocar. Equivocarnos sabiendo es una cosa. Vender humo como que saber, como que sabemos y no sabemos, eso es otra cosa. Capaz que es hasta grave. Estaría bueno, ahora que sos prácticamente ingeniero en robótica, hagas un videíto mostrando verdaderamente cómo se hace. Dado que estoy seguro que ahora que armás baños y haces baños, ya debes saber cambiar un cuerito como corresponde. Les mando un saludo, nos vemos en una charlita más esta noche de Siciliano en su taller.